ciudadanos de Estados Unidos que fueran los que estuvieran atacando el Congreso de los Estados Unidos. Pero los pasillos, los búnkeres de todos los edificios del gobierno de los Estados Unidos habían sido preparados para guerras con otros países. Jamás pensamos que sería una situación así. Y aquí en la... No, Cristina, pero ¿Sí? te llevo al 911 cuando se temía que esos aviones pudieran ir uno hacia o la Casa Blanca o al Capitolio, después el Departamento de Estado, que siempre se ha preparado para un ataque terrorista o un ataque, como tú dices, externo, pero que esto ocurriera, esto no puede estar en ningún plan lógico de una persona pensante. No, por eso te digo que muchos están llamando a esto una especie de golpe de Estado, Cristina. Se está mencionando mucho que esto es lo que parece. Y mira, hay múltiples imágenes de varias de estas personas que se metieron al Capitolio de manera violenta. Yo me pregunto los cargos, porque va a ser fácil localizarlos, José, sí, con todas las imágenes que hay de sus caras, los cargos a los que se van a enfrentar, que seguramente esto es un delito federal. Sí, Cristina, eso es un delito federal que además, como dice Felicidad, algunos van a ser muy fácil de identificar, aunque se quiten el uniforme de vikingo, van a poder encontrar. ¿Hablas español? Sí. ¿Te puedo entrevistar? No sé. Dime cómo te sientes. ¿Tú trabajas aquí en el Capitolio hace mucho tiempo? Sí, yo trabajo aquí hace 6 años, pero esto es primera vez, nunca había pasado esto, estoy muy asustada, no los dejan salir. Pero a ti no te habían dicho que existía la posibilidad de violencia. No nos habían dicho. ¿Y qué es lo que sientes, Carmen? Asustada más que todo. Mis hijos, mi familia me espera en casa. ¿Y te han estado mandando mensajes? No. ¿No les has dicho yo estoy bien, estoy tranquila? Ellos me han estado llamando, me han estado diciendo que como estamos bien, si estoy bien o no. Cristina, ¿qué mensaje le manda a su familia que nos está viendo a través de Estaremos aquí quizás hasta Telemundo? mañana porque no nos dejan salir y tal vez no los dejan salir. Hasta mañana. ¿Tú le quieres mandar algún mensaje a tu familia, a la gente conocida? Pues que los extraño mucho y nunca pensé que esto me iba a pasar. ¿De qué país eres tú? ¿De dónde De El eres? Salvador. ¿Y llevas aquí toda la vida? No, vine a los 15 años acá. Uno viene a este país buscando la paz. La paz y se encuentra con esto. Peor que en su país. En El Salvador nunca viviste una situación como esta. Nunca. ¿Y cuál es el miedo que tienes ahora que pase aquí? Que vaya a entrar toda esa gente y empiecen a disparar, empiecen a agarrarse aquí y todo. Bueno, pero hay que tener confianza en las fuerzas de la ley aquí en el Capitolio, ¿no? Sí. Te llamas Carmen, ¿no? Mi nombre es Coralia Carmen. Coralia Carmen. Y entonces, ¿qué te dice la gente que te está mandando mensajes? ¿Qué te dicen tus hijos? Que cómo está todo por acá. Pues yo les digo que asustada más que todo, pero bien. Carmen, muchas gracias. Y cuídate y estás segura, no te preocupes. José, ese es el sentimiento que tenemos. Hemos visto trabajadores, unos están totalmente estremecidos, les faltan palabras. A ella la vimos al borde de las lágrimas, conmovida, asustada, y también hemos visto el otro lado, como el congresista Lu Correo, que estaba enfurecido. La congresista también Verónica Escobar, también enfurecida, apuntándole el dedo acusador al presidente Donald Trump. Pero también vimos al legislador de Luisiana decir que la culpa no es de Donald Trump, que Donald Trump no mandó a esta gente aquí a destruir el Capitolio. Entonces, bueno, son partes de ese mismo debate el que se ve acá. El legislador de Luisiana lo que estaba diciendo es que en ningún momento, que una cosa era venir a protestar, que el presidente no estaba incitando a la violencia. Tú hablabas ahorita de un tuit del mandatario preocupado por la policía del Capitolio. Hemos visto nosotros aquí solamente en este puesto por lo menos 7 que resultaron, no te diría que lesionados. Uno que venía con un golpe fuerte en la cabeza y que estaban llamando a un médico o un enfermero, pero vimos a varios más afectados por gases lacrimógenos.
Estas personas que en realidad estaban en un día de trabajo, ellos fueron a hacer lo que hacen todos los días, a trabajar, y de repente se encuentran ante esta situación donde sienten que están corriendo peligro, porque precisamente sí ha entrado a ese recinto que bueno, es sagrado para la democracia, gente que tiene ganas de violencia, que tiene ganas pues de hacer las cosas que no se deben de hacer en donde existe la ley. Miren esa imagen Perdón, Cristina. Les iba a decir una cosa que me conmueve, o que les puedo decir que es donde entro como en un conflicto interno, es que la mayoría, mucha de esa gente que vino hasta aquí, o mucha de la gente que vino a protestar, a defender al presidente Trump, se sienten que son patriotas. Anoche yo los vi en el Freedom Plaza y estaban rezando, estaban hablando de Jesús, estaban hablando de la fuerza de la familia, estaban diciendo que defendían a Trump porque él defendía los valores y los principios de este país. Y vimos decenas de miles de personas allá afuera, y yo creo que sería también bastante injusto caracterizar a toda esa gente de la misma manera, ¿no? Lo cierto es que son personas que se han creído, son personas que, José, que se han creído el cuento que les están vendiendo de un robo de la democracia, de un país en peligro. Ellos creen que existe esa evidencia que ya se ha presentado en corte de manera interminable. Mira, movimiento, ahí estamos viendo. Vamos con Cristina. Cristina, a ver. Pues sí, ahí está. Acabamos, vimos pasar a 4 agentes policías, guardias del Capitolio corriendo. No sabemos Cristina, por qué. Es el movimiento que hay aquí. Le cuento José. que estamos viendo hace unos segunditos una imagen de una persona herida. Parece que según la AP y otros medios de comunicación, una persona fue herida de bala durante los choques en el Capitolio. Se desconoce su estado de salud a esta hora, pero estas imágenes de gente ingresando al hemiciclo del Capitolio de los Estados Unidos de América es una cosa, no sé. Mientras tanto, el presidente, este es el tuit del presidente: estoy pidiéndole a todos que están en el Capitolio de los Estados Unidos que se mantengan pacíficos, no violencia. Recuerden, nosotros somos el partido de la ley y el orden. Respete la ley y a los grandes hombres y mujeres que sirven en la policía. Gracias. La palabra del presidente tuit esta tarde, hace poco más de una hora y media. El mismo presidente que había dicho a la 1 de la tarde cuando se dirigió la protesta frente a la Casa Blanca, que había dicho que él no iba a conceder y que iba a pelear hasta el final. Obviamente la manera en que estas personas interpretaron la pelea hasta el final, pues al parecer no es de la manera en que quería el presidente Trump. Pero es muy si uno le echa gasolina al incendio y después quiere apagarlo, es bastante difícil estar de un lado y estar con el bote de gasolina en una mano y del otro lado con la manguera para apagarla, ¿no? Justamente eso te iba a preguntar, Cristina. Suena como si prendiera la mecha y después escondiera el encendedor o el cerillo, ¿no? Esto es el resultado del poder de convocatoria que tiene una persona como el presidente de los Estados Unidos. Y en las redes sociales está siendo también fuertemente atacado y lo están responsabilizando por esto que está sucediendo en este momento en el Capitolio de los Estados Unidos de América. Joseph. Una de las interrogantes, sí. José, una de las interrogantes que hay acá es cuándo va a salir el presidente a hablarle al país. Esta gente que lo sigue a él, llevan sus gorras, se consideran patriotas, están defendiendo su causa. ¿Cuándo va a salir el presidente a decirle al país que quiere paz y que quiere calma más allá de un tuit? Este es un momento crítico en la historia de este país. Estamos viendo imágenes que no habíamos visto, estamos viendo agentes de la ley heridos, lesionados, estamos viendo caos, vimos armas de fuego dentro del hemiciclo del Congreso de los Estados Unidos. ¿Hasta dónde hay que llegar antes de que el presidente Trump, que le quedan todavía 14 días en la Casa Blanca, va a salir a hablarle a su gente, a calmar a su gente más allá de un tuit? Esa es una de las interrogantes que se hace acá. Claro. Quédate con nosotros como siempre. Joseph Fumírez, experto
en seguridad, además con gran experiencia militar estadounidense. Joseph, gracias por estar con nosotros. La pregunta que te tendríamos es, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo entra la gente al Capitolio de los Estados Unidos? No, evidentemente hay una falta de seguridad en alguna parte de lo que pasó, porque todos sabíamos que iba a haber una escucho a Joseph, no sé si pudiéramos, Joseph, con tu permiso, vamos a restablecer el audio. Joseph, ¿nos escuchas? No te escuchamos a ti. Yo los escucho, ahora sí. No sé si... Ahora sí, Joseph, disculpa, ¿cómo esto ocurre? Mira, esto es algo que evidentemente hubo una falla en seguridad. No sé dónde hubo la falla, yo creo que sabíamos que iba a haber la manifestación, han habido otras manifestaciones en el pasado y normalmente en la ciudad, la policía del Capitolio, la policía de la ciudad metropolitana son muy bien preparados. Pero también aquí hay que entender que cuando hay este tipo de manifestación, que son manifestaciones políticas, siempre hay un grande riesgo de que hay un grupo, aunque sea un grupo pequeño, un grupo minoría, que puede apartarse del grupo mayor y empezar conflictos, empezar problemas. Lo hemos visto con la izquierda radical, lo hemos visto en el verano con todas las manifestaciones que rodearon, ¿te acuerdas? De la Casa Blanca había un grupo pequeño que estaba agitando y causando violencia. Ahora lo estamos viendo de la derecha y yo creo que siempre tenemos que tener en cuenta que eso no tiene bandera política realmente. Eso en el análisis de contraterrorismo se llama un movimiento militante. Alguien que dice que ya no quiere solamente tomar su cambio por maneras pacíficas, pero quiere tomarlo por maneras más violentas. Y me parece que eso está pasando con este grupo. Joseph, buenas tardes. En este momento, bueno, ya ha pasado un buen rato, tal vez ya más de 2 horas de que empezó a suceder este acontecimiento. Ya hubo gente que entró, me imagino que ahorita ya nadie está logrando el acceso. Pero ¿cuál crees tú que será la estrategia ya en este momento para desalojar a esta gente? Porque después de lo que sucedió, creo que no deberían de tener el derecho ahorita, después de lo que pasó, de seguir ahí, ¿no? Que parece que están, pues, poblando incluso ciertas partes del edificio donde la gente no se debe de parar. Lo han tomado. Lo han tomado. Sí, mire, yo creo que ahorita la amenaza, por decir, en términos de seguridad, es enfocado en el Capitolio. No es regado por toda la ciudad. Y lo que no quieres, si eres el alcalde o si quieres una autoridad de la ciudad, es que este grupo que está siendo violento, que se empiece a regar por diferentes partes de la ciudad, porque eso es donde se pone más complicado. Entonces, lo que quieres es contenerlo en el Capitolio, defender el Capitolio y arrestar y agarrar a la gente que está responsable de esto. En el otro lado, por parte de calmar las cosas y pacificarlo, yo creo que ese es el rol del presidente. El presidente tiene el voz, tiene la capacidad, tiene el micrófono para salir y decir, mira, todo, cálmense, esto no es el propósito de la manifestación, no es el propósito de nuestras quejas, tenemos un proceso y hay que respetarlo. Yo sé que lo está haciendo por Twitter, pero yo creo que lo tiene que hacer en persona. Joseph, tú que has vivido tantas situaciones y que eres experto en esto, ¿tú algún día imaginaste que íbamos a estar viendo esto? Mira, hay muchas cosas que han pasado en 2020 que nunca imaginé que iba a ver en mi vida. Entonces yo creo que estamos viviendo tiempos imprecedentes. No hay que también deslojar esto, lo que está pasando con otras amenazas que también tenemos en la ciudad. Sabíamos que el FBI estaba mirando también amenazas del exterior por diferentes interpretaciones que hicieron por comunicaciones por parte de Irán. Sabíamos que el aniversario de la muerte de Soleimani era hace unos días atrás. Estas amenazas, aunque parecen ser todos separados, en momentos tensos como lo que estamos viendo ahorita, a veces se convergen, se empiezan a combinar. Y yo creo que es la peor situación que puede pasar para la ciudad de Washington y para la gente que está en la manifestación mismo, porque hay mucha gente que hay que son pacíficos, que no tienen nada que ver con la violencia, pero están mezclados ahora con grupos que están haciendo problemas. ¿Deberían, en tu perspectiva, desalojar por la fuerza todos los alrededores del Capitolio? No, yo creo que deberían arrestar a gente que está responsable por violar la ley, por entrar en el Capitolio y demostrar que eso es la forma que se puede mantener el orden, cuando hay consecuencia por acción. Y esa consecuencia normalmente viene con desmascarar a las personas que están responsables por eso. Porque te aseguro que hay muchos que que están en la manifestación que ni siquiera saben lo que está pasando. Porque nosotros miramos de la televisión y a veces entendemos mejor de lo que está pasando de una forma macro. La gente que está mezclado es mucho más caótico de lo que nosotros vemos. Entonces, lo más importante en este momento yo creo que es arrestar gente responsable por este desorden. Así es. Joseph, después del 9/11, cuando vimos que las amenazas y las autoridades no sabían qué venía, ¿no? Se hablaba de quizás un avión yendo hacia el
Capitolio, otro a la Casa Blanca. Sabemos lo que pasó en el Pentágono. ¿Qué esfuerzos deben o deberían estar ocurriendo en estos momentos ahora para salvaguardar a esa estructura que es el corazón de la democracia estadounidense? Mira, hay diferente combinación de fuerzas que se toman en momentos de emergencia y creo que estamos entrando a ese momento donde la policía de Capitolio, que es lo que estamos viendo en las imágenes, que están responsables de proteger el capital, empiezan a combinar con diferentes fuerzas federales que tienen más a cargo de la seguridad nacional del país. Si hay esa amenaza, si está inminente o si lo vemos que hay una posibilidad que eso puede llevar a cabo, yo creo que hay que tomar esas acciones y prevenir, porque ahorita estamos en una situación muy vulnerable. La división, no solamente la división social y política, pero la división necesariamente también en nuestras fuerzas es únicamente lo que da ventaja a nuestros enemigos que quieren hacer esas barbaridades a cada momento. Joseph, tú seguramente has estudiado la psicología de ambas partes, ¿no? Cuando sucede una situación de este tipo. ¿Tú crees que lo que está sucediendo en el Capitolio le va a dar, por decirlo de alguna manera figurativa, alas a otras personas que quieren demostrar su enojo de la misma manera para ir a otros distintos edificios que tengan que ver con el gobierno alrededor del país? Es posible, mira, esto es muy importante, eso hay que concentrar todo en lo que está ahorita el conglomerado de la gente que está haciendo la violencia, porque si empieza a regarse por diferentes oficinas o edificios federales, se pone un problema mucho más complicado para la policía mitigar. A la pregunta, lo importante en el nivel analítico es que creo que es ahora muy claro que en el lado de derecha, en los apoyantes del presidente Trump, en lo que se llama el movimiento MAGA, hay personas, por lo menos, tal vez grupos, que ya están llevando el descontento, que está legítimo, a la violencia. Y eso es lo que no hay que permitir. Le hemos visto con la izquierda. La izquierda ha llevado su descontento a la violencia y causó mucho daño. Daño a negocios, daño a edificios, daño a personas. Y no podemos permitir eso tampoco en la derecha. Pero desafortunadamente, si pasan los dos lados, es cuando va a haber más confrontación y más violencia. Yo creo que ahora lo estamos viendo claramente en el lado de la derecha. Y Joseph, ahora pensando que la alcaldesa puso a las 6 de la tarde, hora del este, que estamos hablando de poco más de 2 horas, un toque de queda en la ciudad de Washington, D.C. Esto, en efecto, ¿qué hace? Porque estas personas llevan ahí muchos más de 24 horas, miles y miles de personas. Recalcando que los miles y miles no fueron los que participaron en destrucción del Capitolio. Pero miren ustedes la cantidad de personas que hay ahí. ¿Qué implica y cómo se lleva a cabo un toque de queda en Washington, D.C. con esta realidad? Sí, mire, yo no entiendo bien esa medida de realidad. Me gustaría saber si hay otras amenazas que tiene en su información la alcaldesa, porque realmente poniendo un toque de queda puede agitar las cosas peor, especialmente poniendo las 6 de la noche, que aquí en Washington es a unas 2 horas de ahora. Y sabemos que esta gente que ya está energizado, está agitado, ya está con mucha emoción, seguramente no todos van a obedecer ese ley, seguramente algunos no ni siquiera van a saber que hay ese nuevo ley o ese nuevo orden y lo van a violar y eso construye otras confrontaciones. Lo que quieres ahorita es que todo se quede en el lugar donde está, en el Capitolio, asegurar y proteger primero a los congresistas, después el edificio y arrestar a la gente responsable y después calmar las cosas. Lo que no quieres es agitar más, porque mientras más agitas, más confrontación y con más confrontación, más violencia. Entonces, poniendo ese orden de ese toque de queda, no sé si es el movimiento adecuado en este momento. Pues entra en vigor en poco más de 2 horas, ese toque de queda en Washington, D.C., mientras vemos estas imágenes del hemiciclo del Congreso, cuando hay miembros del Congreso, pues periodistas, etcétera, reaccionando a la entrada de personas al hemiciclo que no deben estar ahí. Ahí veíamos a los congresistas, pues, poniéndose en una posición de protección, ¿no? La verdad es que no habían vivido algo así. Muchas veces uno ve sobre los pasillos hacia sus oficinas ciertas protestas como pacíficas, ¿no? O que llevan sus demandas ahí mismo en sus oficinas, pero no es normal ver este tipo como de actitudes. Miren nada más ahí la gente que sin respeto alguno se metió a las oficinas del Capitolio sacándose su fotito de recuerdo del día en que cometió un delito federal. Es increíble. Es increíble, estas son oficinas y yo no puedo ver bien claro de quién sería esta oficina, pero dentro del Capitolio en sí, aunque pudieran haber entrado en otras oficinas,
están las oficinas de la mayoría y la minoría, líderes de la mayoría y líderes de la minoría. No es una oficina, el Capitolio tiene muy pocas oficinas en comparación con otros edificios, Longworth, Cannon, etcétera. Pero las oficinas que hay dentro del Capitolio es para el liderazgo de la minoría y de la mayoría del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Este sí es el hemiciclo ahí de la sala de las estatuas, donde los 50 estados tienen una estatua que representa cada estado. Miren estas imágenes. Jugando a parkour adentro del Capitolio. Pero Cristina mencionaba algo y lo mencionaba de corazón. El sentir cierta compasión o cierta pena, porque muchas de las personas que fueron a manifestarse, ellos creen de verdad desde su corazón que están del lado del país, que están del lado de la Constitución, y veíamos en estas fotos de quienes fueron a meter a las oficinas, traen abrazando una bandera de los Estados Unidos. Qué penoso, porque están cometiendo un delito creyendo que están del lado de su país. Esta mañana, en la manifestación que comenzó justo en las afueras de la Casa Blanca, el orador principal fue el mismo presidente Trump. Y miren ustedes lo que dijo esta mañana ante miles de seguidores justo en las afueras de la Casa Blanca, cuando hablaban sobre el proceso que iba a iniciarse en el Capitolio en pocos momentos. Y vamos a luchar más duro y Mike Pence va a tener que salir adelante por nosotros. Y si no lo hace, así será. Será un día triste para nuestro país, porque ha jurado defender nuestra Constitución. Ahora depende del Congreso el confrontar este asalto contra nuestra democracia. Y después de esto, vamos a marchar, y yo estaré allí con ustedes. Vamos a marchar. Vamos a marchar, como quieran, hasta el Capitolio. Y vamos a vitorear a nuestros valerosos senadores y legisladores. Aplaudir a los congresistas y senadores es una cosa. Lo que hemos visto en el Capitolio, y ahí lo ven todavía en vivo, es otra. Eso es otra cosa. Y según información de MSNBC, al menos se ha encontrado un explosivo, un artefacto explosivo dentro del Capitolio. Vamos a esperar confirmación más tarde, porque como vemos, esto no ha parado, todo está al momento sucediendo. Eso es lo que se ve desde afuera. No sabemos enteramente qué está pasando por todos esos pasillos y sótanos del Capitolio. Mira, y ahí está ahora el ya famoso, pues, ¿cómo le llamaremos? El águila. El águila, que es el único que tiene máscara. El vikingo. El único que tiene mascarilla con ven el águila, y el vikingo es... Y otra cosa, José, míralos a todos ellos. Hay otro factor en común. Estamos en una de las peores pandemias del mundo y nadie trae mascarilla. Entonces, desgraciadamente, lo que estamos viendo en la pantalla es más trabajo y más peligro para todos los cuerpos médicos que existen en el país, y eso es una desgracia. Ya han roto ventanales, han entrado por puertas, se han empujado, se han entrado a golpes con las fuerzas del orden, y como dice MSNBC, quizás han encontrado un artefacto explosivo dentro del Capitolio. Las manifestaciones no están ocurriendo solo en Washington, D.C. Guadalupe Venegas está en Los Ángeles. Adelante, Guadalupe. ¿Qué tal, José? Así es, en Los Ángeles desde muy temprano aquí en el centro se congregaron manifestantes del presidente Donald Trump. Quiero empezar mostrándoles primero la presencia policíaca que hay en este momento. Hay bastantes policías que están preparados para lo que pueda suceder. Ya se ha calmado la situación, vamos a dar la vuelta para irles mostrando. Este es el centro de la ciudad, es el edificio administrativo de la ciudad, y en ese parque se congregaron desde muy temprano los simpatizantes del presidente. Había más o menos entre 1,000, llegaron casi hasta unos 2,000, además de que las calles se llenaron de camionetas con banderas en apoyo al presidente Trump, muchos con altavoces, muchos gritando que les están robando la elección, el mismo mensaje que se ha visto en la capital del país. Después de que la manifestación creció, llegaron otras personas, y les voy a mostrar en este momento. Aquí del otro lado de la calle pueden ver un grupo de personas en contra de los manifestantes que están apoyando al presidente Trump. Es un grupo muy pequeño. Cuando los manifestantes del presidente empezaron a cruzar la calle, se empezaron a gritar, hubo algunos empujones, encontrones, y fue entonces que salieron los policías. Este edificio que está de este lado
es el edificio del Departamento de Policía de Los Ángeles. Al principio había pocos policías, cuando vieron que empezaron las confrontaciones, salieron más oficiales. Hace momentos llegaron vehículos de la policía y le pidieron a los manifestantes que se retiraran. Ya nada más queda un grupo muy pequeño, pero desde muy temprano, cuando estaba una gran multitud, que también quiero agregar que cuando llegamos al principio que había más gente, había familias, había muchas más personas, pero este grupo en particular, que son los que estaban en el lado de la banqueta y se han quedado, estaban gritando cosas obscenas. Y hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención, José. Nosotros estuvimos aquí hace meses, cuando fueron las manifestaciones por el movimiento de BLM. En esa ocasión hubo miles de personas por estas calles y el comportamiento de los oficiales de policía lo vimos en las imágenes de televisión, hubo muchísimas confrontaciones. Hoy quizás pueda ser porque las policías están acostumbrados a que ocurrieron este tipo de incidentes durante el año. La respuesta se vio mucho más organizada. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que antes de que iniciara toda esta tensión, cuando solo estaban las personas apoyando al presidente, pasaban los oficiales de policía y le levantaban el dedo a los simpatizantes. Yo vi aproximadamente unos 15 policías que pasaban y le hacían así, se saludaban, algo que no ocurrió en las manifestaciones anteriores. En algún punto, cuando la cosa se tornó violenta, los policías dejaron de hacer eso y entonces ya llegaron estos otros policías que pueden ver con los cascos. Es un poco de lo que hemos visto que ocurrió aquí hoy. Hasta el momento todo está pues ya más tranquilo, solo algunas personas gritando y es lo que se vive en el centro de Los Ángeles. Guadalupe Venegas, muchísimas gracias, manteniéndonos al tanto de todo lo que está ocurriendo en el país. Imágenes en vivo de las afueras del Capitolio, donde, según distintas fuentes, las autoridades han encontrado un artefacto, aparentemente un artefacto explosivo en los jardines o en los alrededores del Capitolio. Quizás han encontrado más de un artefacto. Se confirma que han encontrado uno. El presidente Trump acaba de decir que ha desplegado la Guardia Nacional para asistir a las fuerzas del orden en el Capitolio. También el FBI ha sido mandado, fuerzas del FBI para ayudar a las fuerzas del orden en el Capitolio de los Estados Unidos. También, al parecer, Chuck Schumer y Nancy Pelosi le han pedido al presidente Donald Trump que haga que todas estas personas que están ahí afuera del Capitolio se vayan del lugar. Y es lo que hemos estado hablando desde hace unos momentos, que realmente unos cuantos tweets en una situación de esta magnitud no son suficientes. Y él es aún el presidente de los Estados Unidos y se necesita que salga a dar la cara y dé sus palabras a estas personas para que pare la violencia y pare el caos. Es el presidente hasta las 12 de la tarde, hora del este, del 20 de este mes. Estas imágenes en vivo y en directo a través de Noticias Telemundo del Capitolio, y ahí estamos viendo en Wilmington ese podio que ha sido ya preparado para que el presidente electo Joe Biden dé sus declaraciones. Se espera que en cualquier momento, ya podemos salir de esa imagen que creo que no nos está entrando bien, pero bueno, es un podio. Eso sí son imágenes también en vivo del Capitolio. Miren ustedes la explanada esa que lleva hasta el monumento a Lincoln y después el monumento a la Segunda Guerra Mundial, después el monumento a Lincoln. Ahí ven el monumento a George Washington, a mano derecha estaría la Casa Blanca. Ahí vemos a Washington, el monumento a Lincoln. Eso es el corazón de la democracia en Estados Unidos. Esa imagen ahí lo dice todo. La Casa Blanca está cerca, en la avenida Pensilvania, pero esto en el centro, el Capitolio, y hoy el epicentro de un movimiento violento que no se había visto en este país en muchísimo tiempo. Y justo en uno de los días importantes e históricos, ¿no?, de acabar de hacer la confirmación del ganador de las elecciones presidenciales. Hablando de las elecciones presidenciales, le puedo confirmar hoy que Noticias Telemundo proyecta que Jon Ossoff es el ganador en la segunda vuelta de la elección especial de Georgia. Jon Ossoff, con el 50,3% del voto, 98% de los votos, le gana a el senador David Perdue. Así que hoy podemos confirmar que el Senado de los Estados Unidos queda en manos demócratas, y vamos a escuchar al presidente electo Joe Biden. I've delayed coming out to speak to you. I initially was going to talk about the economy. All of you have been watching
Our democracy is under En este momento, nuestra democracia an assault on the people's representatives and the Capitol Hill Police, sworn to protect la policía del Capitolio, que ha jurado and the public defenderlo, servants a los servidores públicos at the heart of our que republic. trabajan en el corazón de nuestra Assault on the república. rule of law, Es un asalto few times contra el we've ever imperio de seen. la ley como pocas veces se ha On those visto. sacred of Es un American asalto undertakings, contra una de las of the people's gestiones business. más sagradas de Estados Unidos, Let me be very atender los intereses del pueblo. scenes of chaos Quiero at ser the muy Capitol claro, las escenas de do caos not en el reflect Capitolio true America. no reflejan Do not la verdadera represent who we are. esencia de Estados Unidos, What we're no seeing representan lo que somos. Or a small number of Lo que estamos extremists viendo es un pequeño número de extremistas dedicados al caos. Esto no es disensión, esto es desorden, es caos. on sedition Esto está en el borde de la insurrección now. y se tiene que acabar ya. I call on this mob Yo le pido a esta turba que se repliegue y permita que continúe el trabajo de la democracia. Yo lo he dicho antes en otro contexto. Las palabras de un presidente tienen peso, no importa lo bueno o malo que sea ese presidente. En el mejor de los casos, las palabras del presidente inspiran. En el peor, incitan. Y por lo tanto, yo le pido al presidente Trump que hable ya en televisión nacional, que cumpla con su juramento y defienda la Constitución y exija el fin de este estado de sitio. Asaltar el Capitolio, destrozar ventanas, ocupar oficinas, entrar a la sala del Senado, revolver los escritorios en el Senado, amenazando la seguridad de funcionarios debidamente elegidos. Esto no es una protesta, esto es insurrección. El mundo está observando. Como tantos estadounidenses, estoy sorprendido que nuestra nación, por tanto tiempo un faro de libertad y esperanza y democracia, esté en un momento tan oscuro. En medio de guerras y de luchas, los estadounidenses hemos soportado mucho. Vamos a prevalecer una vez más. Y en este momento también. El trabajo en este momento y por los próximos 4 años tiene que ser la restauración de la democracia, de la decencia, del honor, del respeto, del imperio de la ley. La decencia pura y simple, la renovación de la política para resolver problemas, velar unos por otros, no atizar las llamas del caos y el odio. He dicho que Estados Unidos se trata del honor, la decencia, el respeto, la tolerancia. Eso es lo que somos. Eso es lo que siempre hemos sido. La certificación de los votos del colegio electoral debe ser un ritual sagrado para reafirmar la majestad de la democracia estadounidense.